Gracias, presidente, y buenas tardes a todo el mundo, incluidas las personas que siguen esta comparecencia desde sus casas. Me gustaría agradecer al señor Blanco, en primer lugar, su presencia hoy aquí y la exposición de su programa de gobierno para esta legislatura. Debo decirle que el avance de sus políticas nos suena mucho. Son las mismas políticas con las que su antecesor en el cargo, Graciano Torre, nos trajo hasta la situación actual. Volvemos a oír hablar de acciones que demostraron poca eficacia en el pasado y echamos en falta precisamente una política económica con responsabilidad social más allá de los bonitos términos de justicia social. No obstante, le daremos la oportunidad, a través de nuestras preguntas, de abrir puentes de entendimiento y diálogo en beneficio del tejido económico y de la ciudadanía asturiana en definitiva. Podemos decir que usted es nuevo en esta responsabilidad, pero al frente de prácticamente el mismo equipo de personas, incluido su gabinete, que su antecesor. Nos gustaría saber en base a qué criterios ha decidido mantener a este equipo de personas para llevar a buen término el programa de gobierno que presenta hoy. Sí, bueno, lógicamente, como decía, el equipo lo mantengo, la parte que se mantiene, otra parte se renueva. De hecho, se renueva la dirección del Servicio Público de Empleo, la dirección del IDEPA y la dirección de Innovación y Emprendimiento. Son tres direcciones generales que yo creo que son importantes y que se renuevan. Y luego otra serie de ellas que se mantienen. Y, lógicamente, el criterio no puede ser sino que creo que son las personas adecuadas para llevar a cabo los programas o el programa que tenemos por delante, ¿no? En relación con las políticas, a mí me gustaría poder presentarle otra serie de medidas y me gustaría poder decirle que me gustaría que la Unión Europea tuviese otra política exterior común, que hubiésemos tenido una política monetaria flexible con anterioridad, que hubiese propiciado una devaluación del euro, como la que hay ahora. Me gustaría decirle que tendríamos que tener otra política laboral, que el presupuesto de la Unión Europea debería ser más expansivo, sobre todo por parte de aquellos países que lo pueden hacer, y contribuir a tirar de la demanda interna de la Unión Europea por parte de los países que tienen capacidad presupuestaria, que la política laboral de España debería ser otra, pero me he circunscrito a aquellas competencias propias de esta comunidad autónoma y quizá por eso le sepa a usted a poco. A mí también me sabe a poco. Pero bueno, hoy por hoy la responsabilidad que tenemos es esta. Gracias. Celebro que le sepa poco a usted también, porque realmente nos ha parecido una declaración de intenciones más que una exposición de un programa de gobierno con medidas específicas. Y por ello, sin perder demasiado tiempo, porque tengo unas cuantas preguntas que formularle, voy a seguir con las preguntas para saber si llegamos a conocer con más nivel de detalle cuáles son las medidas que van a tomar a lo largo de la legislatura. El viernes, su compañero Guillermo Martínez explicó en esta sala que tenía planes transversales para la reactivación económica como estrategia para frenar la emigración y retornar al talento emigrado. Tan transversal era el plan que no detalló ninguna medida. Como bien sabe, Asturias es la comunidad autónoma que menos crece de todo el Estado. Un ranking que, tras sus 3 últimos años de gobierno, hemos conseguido encabezar. Si lo que han hecho durante los últimos 3 años solo ha empeorado la situación, los niveles de inmigración juvenil, la tasa de crecimiento, la tasa de actividad y ha empeorado la calidad del empleo, con mayor temporalidad y sueldos más bajos, mientras seguimos teniendo más de 85.000 personas desempleadas, ¿qué van a hacer que sea distinto esta vez para revertir esta situación? Ya antes habíamos hablado de las razones que podían explicar la evolución de las tasas de crecimiento de Asturias, a preguntas, creo recordar, de la diputada de Cristina Coto. Y ahí hablábamos de la demografía, del modelo productivo que había, digamos, estado en boga en España, del declive de determinados sectores tradicionales, circunstancias que no le voy a volver a repetir, más que nada por darle tiempo para que siga haciendo preguntas, ¿no? Pero no vamos a volver a entrar, lógicamente, a todas esas cuestiones. Cuestiones que tienen una relación medible, directa y medible, digamos, con instrumentos econométricos, en la evolución de nuestro Producto Interior Bruto en Asturias. Sin embargo, usted pues lo relaciona con otras cuestiones que no tienen esa influencia, al menos medible, como es las políticas que llevamos a cabo los socialistas en los últimos 3 años.
Es decir, esa relación, igual que las razones que yo le di son medibles, la suya no lo es. Y, por lo tanto, está en el ámbito de lo subjetivo y yo se la discuto. Yo no creo que sea para mucho relación causa-efecto. La coincidencia en el tiempo de dos hechos no implica causalidad. Y, es más, en este caso también hay otra serie de hechos que apuntan en un sentido contrario. Antes hablaba de la buena evolución del turismo, que eso igual tiene más que ver con lo que hayamos podido hacer. Yo no me quiero arrogar el mérito, en absoluto. Bueno, primero que serían mis antecesores y no mío, pero ni siquiera el Gobierno. El Gobierno hace su labor y luego, que yo creo acertada, y luego, evidentemente, hay una evolución positiva del turismo, de la producción industrial, de otra serie de cuestiones en la que el principal mérito, por supuesto, es de los empresarios y de los trabajadores que están detrás de esas empresas y consiguiendo esos resultados. En general, ya le digo, bueno, pero esa relación causa-efecto, haciendo nosotros nuestro trabajo, y yo creo que haciéndolo bien, no es achacable muchas veces, por lo menos no al 100%, ni para bien ni para mal. Y, desde luego, no es medible, no es subjetivable y estamos en el terreno de lo subjetivo. Por lo tanto, usted mantiene esa postura y yo mantengo la contraria. Y poco más le puedo decir a ese respecto. En cuanto a los cambios, si la política es la misma o es distinta, yo creo que la comparación le compete a usted. Yo le he explicitado cuál es nuestro programa, qué es lo que queremos hacer. Creo que he hablado, además, de algunas cuestiones diferenciales, ¿no? Creo que he hablado de ellas, pues, por ejemplo, bueno, no quiero entrar a ello. Yo, como digo, creo que le compete a usted marcar las diferencias. Yo, sobre todo, creo que lo que me compete es explicarle ese programa, ¿no? Y ahí estamos. Gracias. Claramente compartimos algunas diferencias. Voy a continuar con las preguntas para ver si podemos cubrir el mayor número posible, para lograr, como decía, llegar a tener más detalles sobre ese programa que exponía esta mañana someramente. Nos preocupa especialmente la tasa de actividad en Asturias. Hablamos de un 50,5, la más baja de todo el Estado, 9 puntos inferior a la estatal. Solo 354.000 personas se encuentran trabajando actualmente. Eso, unido a la migración de los jóvenes, las prejubilaciones y el envejecimiento de la población, hace que los niveles de paro sean menores. ¿Qué acciones específicas van a poner en marcha para aumentar la tasa de actividad y en qué sectores va a impulsar esa actividad? Si la tasa de actividad asturiana es baja, bueno, pues por nuestra historia, no por nada extraño. Aquí en Asturias han abundado las prejubilaciones en muchos sectores en reconversión y, lógicamente, eso supone una tasa de actividad más baja de la que pueda existir en otras comunidades autónomas. ¿Qué medidas deberíamos tomar para aumentar la tasa de actividad? Bueno, yo creo que sobre todo esto tiene que ver en gran medida con la disposición de la gente, ¿no? El mercado de trabajo evidentemente influye, ¿no? Pero tiene mucho que ver también con la disposición. Sobre todo la conciliación de la vida laboral y familiar es una de las medidas fundamentales, pero no compete tampoco a esta consejería, ¿no? Es algo de lo que ya hemos hablado antes. Esa creemos que la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar puede hacer que aumente la tasa de actividad. Bueno, las circunstancias quieren que femenina, no es un prejuicio mío, es seguramente un hecho, no debería ser así, pero seguramente las políticas de conciliación tienen una mayor incidencia en la tasa de actividad masculina que femenina. Evidentemente, si tuviésemos otra mentalidad, eso tampoco tendría por qué ser así, pero probablemente sí que lo es, ¿no? Y poco más le puedo decir en ese sentido. Efectivamente, un mercado laboral más dinámico, con más oportunidades de empleo, también estimula la búsqueda de trabajo, es decir, la tasa de actividad, ¿no? Es un fenómeno observable que cuando el desempleo aumenta, la actividad también tiende a retraerse. Hay mucha gente que, desanimada, deja de buscar empleo. Bueno, pues nuestras políticas activas también, en la medida en que puedan brindar oportunidades de formación, de prácticas, de experiencias laborales. Bueno, en la medida en que logremos también dibujar, por decirlo de alguna manera, de ofrecer otras perspectivas y dibujar un panorama distinto, y en la medida en que se empiece a crear empleo, deberíamos aumentar progresivamente esas tasas de actividad. Gracias. El abandono de las políticas de austeridad y la devaluación salarial es una condición necesaria para que la transformación social y económica que propugnamos sea posible y para que se pueda crear un empleo de calidad.
Queremos conocer qué plan de futuro ofrece su consejería en esta materia. ¿Cómo se controla la ejecución de estos planes de creación de empleo? ¿Cómo se realiza su auditoría? ¿Y qué mecanismos de evaluación tiene pensado desarrollar para medir el efecto multiplicador con el fin de modular el enfoque hacia mercados y profesiones con mejor impacto sobre nuestra economía? Nos ha hablado de apostar por nuevos planes de empleo, por los planes locales de empleo para parados de larga duración, combinando empleo y orientación y formación. Además, específicamente, ¿qué estudios permiten evaluar el impacto y los resultados en conseguir empleo posteriormente de los planes de empleo que han financiado en la pasada legislatura? Y, por otra parte, ¿cómo piensan coordinar el uso de fondos para estos planes de empleo y problemáticas, como la del empadronamiento, que está dando lugar a sentencias judiciales contrarias a las condiciones de la convocatoria? Gracias. Sí, bueno, me han mezclado unas cuantas cosas y la verdad que resulta complicado interpretar la pregunta en toda su extensión o detalle, ¿no? Vamos a ir viendo si lo podemos hacer. Nosotros no tenemos una capacidad directa para detener, ya lo hablamos antes, ¿no?, la devaluación salarial. La devaluación salarial viene sobre todo propiciado por un cambio en el equilibrio de poder de negociación entre trabajadores y empresarios. El equilibrio, digamos, esa capacidad de negociación se ha alterado y eso, junto con la crisis, sin lugar a duda, y otra serie de factores, pero en gran medida eso, ha propiciado una devaluación salarial. Ya hemos dicho que estamos en contra de esas políticas, pero también antes explicaba que más allá que incidir en la demanda de trabajo y en el aumento de la productividad del trabajo con otras políticas sectoriales y transversales, poco podíamos hacer para frenar la devaluación salarial. En relación con los planes de empleo, contestando desde un enfoque programático, porque yo creo que es como corresponde, decirle que sí, que nosotros, ya lo he dicho antes, nos ratificamos en la necesidad de hacer los planes de empleo, en seguir manteniendo los planes locales de empleo. Sabemos que se han generado algunos problemas en relación con el empadronamiento, pero ese no es un requisito que pongamos desde el Principado. Eso quizá debería preguntarlo en los municipios, ¿no? Porque nosotros no establecemos esos requisitos. Eso quizá los municipios, pero no lo hacemos nosotros. Respecto a su evaluación, ya he dicho antes que nosotros, en las distintas acciones que hacemos evaluaciones de inserción, de satisfacción, etcétera, otra serie de cuestiones, y queremos seguir haciéndolas. Por supuesto que la evaluación de las políticas públicas es fundamental, ¿no? y en estos aspectos también. Quería preguntarle, cuando hablaba de los planes locales de empleo, hablábamos obviamente del papel de la consejería como coordinador en esta materia, obviamente, y sobre estos mecanismos de evaluación que usted menciona, los mencionaba anteriormente también en respuesta a una compañera portavoz. A mí me gustaría que compartiera usted cuáles son los resultados de esos mecanismos de evaluación. No tenemos acceso a esa información. De manera general, si pudiera comentarnos sobre este aspecto. No, yo digo algo que reiteré antes, sobre todo yo creo con motivo de la intervención del señor Prendes, ¿no? Eso ya son datos concretos que no es el momento de proporcionarlos ahora, que si usted nos los pide se los vamos a proporcionar, todo lo que tengamos, sin lugar a duda. Y bueno, a través del cauce ordinario o incluso en un momento dado tampoco tengo problema en este caso informalmente, ¿no? Sin que sirva tampoco en principio del precedente, sigamos siempre los cauces ordinarios, pero que vaya, que tampoco hay inconveniente, pero que claro, que datos concretos de evaluación de un programa concreto o de los que sean en esta comparecencia no podemos facilitar. No me refería tanto a datos concretos como en general cuál es la tendencia, si la gente está satisfecha con esto, pero en cualquier caso le pediremos esos datos concretos y bueno, utilizaremos otros cauces. En enero publicaron un convenio de colaboración entre el SEPE y la Consejería de Economía para que la Federación Asturiana de Empresarios, FADE, la Fundación para la Formación, la Cualificación y el Empleo en el Sector Metal, Fundación Metal Asturias, y la Fundación Comarcas Mineras, FUCOMI, percibieran entre 1.250 y 3.000 euros por cada colocación de un desempleado demandante de empleo. Entre ustedes pretenden financiar entidades privadas, en la práctica los sindicatos y la patronal, y hablan de potenciar el servicio público de empleo. La realidad es que el SEPEPA
languidece actualmente. En 2014 gestionó 5.540 contratos, casi una tercera parte menos que antes de la crisis, donde había más de 14.500 intermediaciones. Eso supone solo un 2% de los más de 297.000 contratos que se hicieron en 2014 en Asturias. ¿Cómo se puede potenciar el servicio público de empleo a la vez que se externaliza la financiación laboral a sindicatos y patronal? Por otra parte, personas en situación de desempleo nos cuentan que no reciben orientación efectiva en el SEPEPA. ¿Prevé introducir medidas para la implementación de un sistema efectivo de orientación laboral en este servicio o contempla continuar con la transferencia de parte de sus servicios a empresas y patronal? Sí, la contratación, estas convocatorias para contratar servicios de colocación no son, digamos, sustitutivos de nuestras políticas de intermediación, sino complementarios y, además, no son, digamos, estrictamente parte de nuestras políticas. Por decirlo de alguna manera, este es un dinero y una política que viene financiada por el Gobierno central y en el que la alternativa, en gran medida, es coger el dinero y hacerlo o no. Entonces, o no hacer nada. Entonces, bueno, con independencia de que eso, como le digo, es complementario, no son recursos que detraigamos del Servicio Público de Empleo, yo le preguntaría a usted, si usted tuviese dinero de Madrid para hacer eso e intentar, mejor o peor, pero ayudar a algunos trabajadores con un modelo que quizá no es el ideal, pero desde luego no nos quita nada de nuestro modelo, sino que es complementario y que me permite algunas soluciones, me pregunto si lo haría o no lo haría. Nuestra opción es hacerlo. Nosotros tenemos un dinero extra para financiar una política que en todo caso no va a perjudicar, sino que va a beneficiar a unos cuantos trabajadores y hemos optado por hacerlo, porque ni nos detrae recursos ni nos condiciona nuestro modelo, por más, como le digo, que seguramente en una definición ideal ese no fuese tampoco nuestro modelo. ¿Es efectivo de orientación laboral? Sí, a ver, que un sistema de orientación laboral sea efectivo quiere decir que cuando acaba encuentra trabajo. Claro, eso evidentemente no estamos en condiciones de garantizarlo. Por lo tanto, el sistema tiene que ser efectivo, es deseable que sea efectivo, pero la condición no puede ser la efectividad porque eso no está en nuestras manos. En nuestras manos está que esté bien diseñado y yo creo que está bien diseñado, aunque lógicamente habrá siempre que ir adaptando cosas. Bien. La semana pasada el Consejo de la Juventud de Asturias publicaba un informe elaborado por doctores de la Universidad Complutense sobre el coste económico de la emigración juvenil en términos de educación de los emigrados y caída de los ingresos fiscales por la pérdida de población, que estimaban alrededor de 2.200 millones de euros. Según la encuesta de variaciones residenciales del INE, solo entre 2009 y 2013 salieron de Asturias más de 40.000 personas entre 21 y 40 años. El consejero de Presidencia hablaba aquí la semana pasada de datos del INE de 2014 y decía que en ese año, el pasado, solo habían emigrado 1.428 jóvenes. Y nosotros decíamos que había una explicación muy sencilla para ello. Se van menos porque quedan menos. Según el INE, con datos de 2014, alrededor del 12% de los jóvenes entre 16 y 29 años asturianos residen en el extranjero, mientras que la media española es del 4,31%, casi 8 puntos por encima. Este viernes le preguntamos a su compañero de Gobierno por las medidas específicas para el retorno de los jóvenes emigrados, para frenar la emigración juvenil y para atender en materia de derechos laborales y sociales a la nueva ola de emigración asturiana. En ninguna de estas cuestiones fue capaz de detallar una sola respuesta concreta. Le agradecería que nos explicara qué medidas tiene pensado llevar a cabo desde su consejería. Hoy nos ha hablado del plan de retorno del talento, pero al igual que el consejero de Presidencia, no hemos conocido ninguna medida específica. ¿En qué consiste ese plan de retorno? Sí, bueno, lógicamente yo creo que todos lamentamos la pérdida que supone la emigración, ¿no?, de los jóvenes y la falta de oportunidades laborales. Yo creo que hasta no hace mucho el saldo era más o menos neutral, pero ciertamente es que en España en su conjunto, y seguramente no somos ajenos a eso, bueno, pues la crisis económica ha llevado a muchos jóvenes a irse con la consiguiente descapitalización, ¿no? Una descapitalización, además, sin duda, del recurso más valioso que tenemos, que es el capital humano, y, como usted bien decía, de la pérdida que supone haber invertido dinero en formar a esa gente, a estas personas, para que luego, posteriormente, otros aprovechen.
por decirlo de alguna manera, desde un punto, no es que se aproveche, sino que repercuta en otro sitio o en otros territorios. Bueno, más allá de alguna valoración crítica en relación con ese estudio, que no he leído en detalle, pero lo que he visto, bueno, computa las pérdidas de ingresos, pero, por ejemplo, no los ahorros de gastos. También la gente precisa servicios públicos y otra serie de cosas que lógicamente, deberíamos meter en la ecuación. En cualquier caso, la pérdida es evidente, es una pérdida de capital humano y más allá de cuantificaciones que siempre son discutibles por los supuestos en los que se pueden basar y que con mucha frecuencia buscan titulares efectistas, por decir de alguna manera. Como digo, comparto en cualquier caso el asunto de fondo, ¿no? Esa pérdida de capital humano. Y ahí es donde entra el plan de retorno de talento que hemos anunciado, que como le digo, bueno, existe ahora mismo, por ejemplo, uno en Andalucía, aunque nosotros no queremos hacer exactamente lo mismo, porque ese es más genérico, ¿no? El nuestro iría más destinado a investigadores, como le he dicho, y tecnólogos, sobre todo. Pero que yo creo que compartirá conmigo también que más allá de, digamos, favorecer la vuelta de unos cuantos investigadores y tecnólogos, que seguramente será muy útil para la región, estos planes tienen otro problema, ¿no? que tendremos que valorar, que es, ¿vamos a ofrecer a los que están fuera más oportunidades que a los que están dentro? A ver si me explico lo que quiero decir. Yo incentivo de una manera extraordinaria y voy a pagar el sueldo del que está fuera y no lo voy a hacer del que está dentro. Voy a impedir a personas, a lo mejor doctores, investigadores, que también se han formado pero que todavía no se han ido, voy a impedirles optar a una de estas plazas en beneficio de los que ya se han ido. Suena un tanto discriminatorio y no me gustaría que los titulares dictasen tampoco la política de este Gobierno. Entonces, aunque lógicamente hay que hacer un plan que facilite la incorporación de unas cuantas personas, investigadores, tecnólogos y demás, que por circunstancias personales, por su peculiaridad, por su capacidad de aportar a la región, puedan encontrar un acomodo, como decía antes, en empresas, universidades y centros de investigación. Más allá de eso, tenemos que tener en cuenta que, siendo importantes los que se han ido, no lo son menos los que permanecen aquí. Y tendremos que valorar la posibilidad de extender estas ayudas, porque lógicamente entiendo, no está decidido, ¿no? Pero parece que la vía más razonable podría ser incentivos a la contratación, algún tipo de subvención del salario o demás. Lógicamente tendremos que ver la posibilidad de extender este tipo de ayudas o por lo menos abrirla en alguna manera también a esos mismos investigadores que permanecen en Asturias. Me resulta curioso escucharle porque cuando habla se plantea esas cuestiones sobre podría haber cierto trato discriminatorio. Estamos hablando del plan de retorno de talento que plantean ustedes, no nosotros en este caso. Y por otra parte, un apunte, habla usted de investigadores y tecnólogos. Nosotros cuando hablamos nosotros utilizábamos ese concepto también de retorno del talento. Talentos son todas las personas, es decir, con diferentes habilidades y diferentes talentos. No hablamos solamente de esos perfiles a los que usted hace referencia. Sí, claro que es el que planteamos nosotros. Lo que pasa que usted no lo puede conocer en todos sus detalles porque yo todavía no los he dado ni siquiera los hemos definido. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es que ya tenemos esa prevención nosotros para que nuestro plan no incurra en ese problema. No que por un lado diga que lo voy a hacer y luego por otro lo critique. No. Eso va todo a la vez, en el mismo lote, y cuando lo hagamos ya miraremos la manera de evitar caer en esa contradicción. Es lo que le quiero decir. Gracias por la aclaración. Entre 2008 y 2012, el sueldo de los menores de 25 años se redujo en Asturias en un 17%, lo que da un sueldo medio de unos 700 euros mensuales. Además, en 2014, Asturias estaba entre las 20 regiones europeas con mayor nivel de paro juvenil. Un cóctel perfecto para la emigración masiva. La paradoja es que ese descenso salarial solo se produce en ese tramo de edad. De 25 a 34 bajaron un 1%, de 35 a 44 un 8%, y para los mayores de 45 incluso aumentó el salario medio. Casi 2/3 de la población asturiana ya cobran menos de 1.200 euros. Usted ha hablado de combatir la devaluación salarial. ¿Qué es lo que van a hacer en este sentido? ¿Qué medidas específicas van a poner en marcha para combatir los salarios bajos de los jóvenes?
¿Y cuáles son las medidas específicas que tienen previsto implementar en el corto plazo para crear empleo de calidad para los jóvenes? ¿Qué medidas van a poner en marcha dentro del programa de garantía juvenil? Sobre todo queremos saber. Perdón. Pero se las comento otra vez y las explico un poco mejor. Miren, primero queremos favorecer las primeras experiencias profesionales de los jóvenes. Y eso pasa tanto por fomentar las prácticas formativas, las que están asociadas a la formación, como las prácticas no laborales de titulados, las prácticas también de titulados y los contratos de formación y aprendizaje. Pero, lógicamente, además, tenemos que implementar casi todos estos programas, por no decir todos, son financiables con el dinero, digamos, de la garantía juvenil, ¿no? Y, lógicamente, es nuestra intención. Por ejemplo, sabe que las experiencias de formación dual, que tienen que ver también con esto, ¿no?, del contrato de formación y aprendizaje, pues la parte de subvención salarial que se conceda a las empresas está financiada con garantía juvenil. Entonces, bueno, todo esto es financiable con la garantía juvenil. Pero, bueno, la garantía juvenil, como sabe, tiene un mecanismo un poco complicado o distinto, porque no va por el registro habitual de las oficinas de empleo, tiene un registro propio, nacional, con lo cual hay mucha gente que puede estar en la oficina de empleo, pero puede no estar inscrito en la garantía juvenil. Eso genera inconvenientes, porque, bueno, para poder dar el servicio que necesita es necesario que estén inscritos. Los datos que tenemos es que los porcentajes de inscripción de los jóvenes son bajos, creo que recordar solo unos 3.000 jóvenes aproximadamente sobre un total potencial de veintitantos mil, ¿o de cuántos? De 23.000. Entonces, por lo tanto, un porcentaje poco más del 10% de los potenciales beneficiarios están inscritos en el sistema de garantía juvenil. Pero, como digo, es necesario aprovechar esos recursos, como sabe, provienen de la Unión Europea. Yo creo que tenemos para el periodo 14-20 unos 18 millones de euros, si no me equivoco, una cantidad parecida a esa. Es importante aprovechar ese dinero en todas estas acciones. Prácticas formativas, prácticas no laborales, contratos, formación y aprendizaje, prácticas de titulados, en definitiva, bueno, incluso para programas como el Ocúpate, también dirigidos a jóvenes, es decir, que son experiencias muy interesantes, ¿no? Sabe cómo es el Ocúpate y demás. Bueno, pues ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo para difundir esto. No somos los únicos que gestionamos la garantía juvenil, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero bueno, hacer un esfuerzo para difundir esto y beneficiar a los jóvenes. Su predecesor en el cargo mantuvo una defensa a ultranza de la concertación social y del diálogo continuado con los dos sindicatos mayoritarios. Y llegó a negarse a recibir a colectivos de trabajadores de las asambleas de trabajadores que no procedían de las dos grandes centrales sindicales. ¿Qué postura va a mantener usted sobre este particular? Dudo mucho que se haya negado a recibir a trabajadores que no provengan de los sindicatos, que no sean exclusivamente los dos grandes sindicatos. La verdad que lo dudo mucho, pero bueno, si usted tiene esa información, no se discuto, simplemente permítame que la ponga en duda, ¿no? Mire, mi legitimidad proviene de un gobierno que ha sido elegido y votado dentro de un sistema representativo y que, a su vez, ha delegado unas competencias en mí. Esa es nuestra legitimidad, fruto, como digo, de un sistema de representación. Lógicamente, esa legitimidad y esa interlocución tiene que buscar una simetría. Es decir, cuando nosotros nos reunamos fruto de una legitimidad y una representación, tendremos que hacerlo con otros que representen los intereses que representen, hayan llegado ahí fruto también de un proceso electoral o de representación. Es decir, que sean los legítimos interlocutores. Nosotros somos legítimos interlocutores del Gobierno y de la política y ellos tienen que ser legítimos interlocutores de los representantes sindicales. Esa es la única razón. Es decir, nada más. Nosotros, lógicamente, tendremos que reunirnos con aquellos que, en el marco de un proceso representativo sindical que está regulado, o empresarial, el que sea, me da igual, son los que ostentan la legítima representación de trabajadores y empresarios, ¿no?, en el nivel que sea.
en el nivel que sea, pero con los que ostenten la legítima representación, porque si no, ¿por qué? Que decir, podríamos tener reuniones permanentes con cualquiera, y somos 1 millón y pico de asturianos, pero estamos en un sistema representativo, que no hay ningún problema tampoco en tener reuniones permanentes con cualquiera si fuese posible, humanamente posible, pero no lo es imposible. Por eso tenemos un sistema representativo, ¿no? Entonces, bueno, yo no reniego del sistema representativo que nos ha traído aquí. Supongo que usted tampoco renegará del sistema representativo que lo ha traído aquí. Igual sí. Pero mientras yo sea fruto de ese sistema, voy a respetarlo y voy a tener interlocución con los que ostenten de una manera, digamos, simétrica esa misma legitimidad. Creo que es razonable. Es una forma de funcionar que no solamente es la más eficaz, sino que es la que es coherente con nuestra propia trayectoria y con lo que aquí hacemos y representamos. Y en ese sentido, pues nos reuniremos con, ya le digo, con todos los que ostenten esa misma representatividad. Pone en duda que pueda respetar la legitimidad de la representatividad, no sé muy bien de quién, pero obviamente no lo hago. Le agradecería que no haga asunciones gratuitamente. Gracias. Usted ha comenzado su intervención proclamando que todo debe hacerse en el marco del diálogo y la concertación social, escuchando la voz de sindicatos y organizaciones empresariales. Durante los últimos años, destacados dirigentes de UGT o de FADE han sido condenados o investigados. Y lamento decirle que su Gobierno ha sido tradicionalmente un trampolín para antiguos dirigentes de la UGT y varios de ellos se encuentran incluso en su consejería. ¿Qué posición va a tener su Gobierno ante la concertación social en un momento de descrédito en la opinión pública y también judicialmente de los grandes sindicatos? A la luz de los escándalos en materia de gestión de los fondos de formación por sindicatos y patronal, ¿se plantea el apostar para que la gestión sea pública? ¿Para que la gestión sea pública de qué? No lo entendí. Fondos de formación. Formación. Bien. A ver, respecto a la concertación social, estamos un poco en lo de antes. Yo no elijo los representantes de los demás. Yo reconozco los representantes de los demás. Son ellos quienes los eligen. Y yo los reconozco. Y quienes ostenten la legítima representación de los agentes sociales será con los que nos sentemos a negociar. Me parece que, yo no digo que usted lo cuestione, pero desde luego yo no voy a empezar a cuestionar cómo eligen los demás sus representantes, de la misma manera que no admitiría que nadie cuestionase cómo elegimos nosotros los nuestros, ¿no? Lógicamente, hay una representación legítima que es con la que tenemos que trabajar y que, por otro lado, pues que yo sepa, no hay nadie que esté imputado por nada de los que en un momento dado nos sentásemos en esa hipotética mesa que se produjese, ¿no? Eso por otro lado. Respecto a la gestión de los fondos de formación, hay cambios legales recientes. Es un proceso transparente de concurrencia donde se presentan pues las distintas instituciones, empresas o demás que crean que pueden dar esas clases, esa formación, mejor dicho, y en ese proceso de concurrencia y con absoluta transparencia se decide. Y es un sistema que nos parece bien, que es un sistema transparente, ya le digo, y que luego que hay que diferenciar, ¿no? Yo creo la legitimidad institucional y representativa de casos puntuales que puedan aparecer. Cada cosa se trata por un circuito distinto, ¿no? Por un lado está la legítima representatividad y luego los casos que puedan aparecer, eso se trata por el circuito judicial. Y evidentemente, si hubiese una colisión evidente, pues habría a lo mejor un problema, pero tampoco es el caso, ¿no? Entonces, bueno, yo no veo ningún problema en ese sentido de cara a una concertación social. Y permíteme que le diga algo más, perdón, relacionado con lo de antes. Me hablaba, yo ¿por qué le dije lo de los legítimos representantes? Porque me hablaba de las asambleas de trabajadores en lucha, creo que se refirió. Y yo no tengo problema en que en mi consejería, directores generales, o llegado el caso, dependiendo de las circunstancias, yo mismo, tener interlocución con los comités de empresa de todas esas empresas, pero con los comités de empresa, porque son los que han votado los trabajadores de esas empresas y son los que representan la voluntad o el sentir de esas empresas.
En relación a ese punto, que a mí me gustaría también decirlo, usted hablaba antes de que imagínese que tuviéramos que reunirnos con todos los asturianos. Hablamos de 1 millón de personas. Hombre, calculo que no iba a tener usted que hacer esto, ni las personas que integran su equipo, pero no está de más que, independiente de haber sido elegidos legítimamente y ser los representantes de los asturianos en este Parlamento, quienes aquí nos encontramos, preguntándole hoy a usted en esta sesión, le puedo decir que es un ejercicio muy sano hablar con cuanta más gente mejor y conocer cuantas más opiniones mejor de la ciudadanía. Y yo le puedo decir que es un ejercicio muy sano y que practico. Podemos continuar, ¿no? Por otro lado, ha dicho usted que los autónomos están presentes en la concertación social, pero no con sus propios representantes. Y ellos reivindican desde hace muchísimo tiempo esa presencia. ¿No cree que un colectivo con más de 76.000 personas en Asturias debería ser escuchado con voz propia y no a través de otras organizaciones por las que no se sienten representados? Y esto se lo podemos comentar, y yo me imagino que como otros grupos parlamentarios hemos tenido todos oportunidad de hablar con asociaciones de autónomos. Y esta es una reivindicación que está presente y que yo creo que no podemos desoírla. Sí, bueno, yo creo que lo he explicado antes, ¿no? Bueno, primero, no todas las asociaciones de autónomos tienen la misma idea, ¿no? Es modulable, por decirlo de alguna manera. Los hay que reclaman eso que usted me dice con más insistencia y otros no tienen mayores problemas con ese asunto, siempre y cuando tengan una interlocución con este Gobierno que tienen, ¿no? Con esta consejería, y que puede ser directa, como pasa muchas veces, o puede ser a través del Consejo del Autónomo que ya nos hemos comprometido a crear. Pero, bueno, no tengo problema en repetir los argumentos de antes. Es decir, los autónomos van a ser escuchados, son escuchados, están siendo escuchados. Yo he tenido reunión con alguna asociación de autónomos. Es necesario, es evidente que tienen un peso muy importante en el tejido productivo de esta región y tienen que ser escuchados. Vamos a crear el Consejo del Autónomo, vamos a hablar con ellos cómo hacerlo para que se sientan a gusto, ya lo hemos dicho también, para que la fórmula elegida para calcular la representación intentemos que no sea ningún tipo de problema y, lógicamente, nosotros mismos trasladaremos sus preocupaciones a la concertación social, como la de todo el resto de ciudadanos y empresarios o trabajadores de esta región, ¿no? Pero en la concertación social entendemos que los actores están definidos, lo puedo repetir una vez más, son determinados sindicatos que tienen determinada representatividad, la patronal y el Gobierno asturiano. Y sí, que están los autónomos de alguna manera ya representados ahí, por esa interlocución que tienen y, como ya dije antes, ¿no? Yo reitero, debe ser no es problema, pero no lo entienda como una queja, pero debe ser la tercera o cuarta vez que lo digo. Es decir, los autónomos, hay asociaciones de autónomos que están tanto en sindicatos como integrados dentro de la patronal y que se sienten además representados por sindicatos y patronal, ¿no? Entonces, bueno, puede que no sea un sentir unánime y que haya alguna asociación que tenga otro planteamiento, pero, como le digo, ni es unánime ni implica que no tengan voz en la concertación social. Gracias. La actividad de la Sociedad Regional de Promoción del Principado de Asturias consiste en impulsar el desarrollo de proyectos de inversión ejecutados por empresas asturianas, de nueva constitución o ya existentes, o empresas que se vayan a implantar en la región. Y lo hace mediante 2 instrumentos, el apoyo financiero a proyectos empresariales y la participación de manera temporal y minoritaria en el capital social, de nuevas iniciativas empresariales y o ampliación de las ya existentes. Nos preguntamos, por tanto, por qué no siempre cumple su función y de manera proactiva ha apoyado o apoya mediante este instrumento a las numerosas empresas en lucha en Asturias. Y pongo tan solo algunos ejemplos, el Hotel León o Matadero Central y otras muchas que quizá no han tenido tanta repercusión en los medios. Gracias. A ver, primero que tenemos, en relación con las ayudas públicas, hay una serie de requisitos que vienen de la Unión Europea, que se trata de nuevas empresas, nuevas actividades en general, ¿no? Tampoco se puede subvencionar cualquier tipo de actividad y muchos de los que usted me dice seguramente no encajarían. Pero la Sociedad Regional de Promoción está pensada para facilitar la iniciativa empresarial y de aquellos proyectos que sean viables, no para actuar, digamos, como salvavidas
en situaciones de crisis que además puede haber también, no quiere decir que no se pueda hacer en un momento dado, ¿no?, pero que además vienen muchas veces condicionadas pues, por otras circunstancias que no tienen nada que ver como lo que me está diciendo, ¿no? Seguramente eso que usted dice, si los recursos fuesen muy abundantes, se podría constituir algún otro tipo de fondo específicamente dirigido a este tipo de actuaciones, pero ese no es el objeto de la Sociedad Regional de Promoción. La Sociedad Regional de Promoción tiene, como le digo, a nuevas iniciativas o actividades, nuevas empresas viables con un proyecto industrial o un proyecto de futuro, ayudarles, sobre todo en su etapa inicial, porque esto está pensado no para reestructuraciones, sino que está pensado para la etapa inicial de las empresas, que es precisamente muchas veces donde más dificultades tienen para conseguir el primer capital, ¿no? Entonces, como digo, la Sociedad Regional de Promoción está pensada para eso, que es una finalidad distinta. Y ahí es donde cumple su función, ¿no? Lo otro, bueno, pues sería otra línea totalmente distinta, que, bueno, sin lugar a duda complicada. Yo no le diría que lo descartase, pero que entiendo que correspondería con otro tipo de políticas y para las que, la verdad, ahora mismo tampoco existe disponibilidad presupuestaria. No habría. Cada vez que una empresa simplemente entra en crisis, con independencia de su situación económica, de su mercado, de su viabilidad, es decir, si ahí pusiésemos dinero, en todos los casos necesitaríamos unas cantidades de recursos muy grandes, de las que no disponemos y que además no nos garantiza tampoco ninguna solución, más allá, muchas veces, a veces puede ser, ¿no? A veces sí que puede ser a lo mejor definitivo para darle la vuelta a un tema, pero muchas veces se trata de empresas que pudieran ser incluso inviables, ¿no? Y claro, lo que no podemos es meter dinero en proyectos empresariales con razones que no tengan nada que ver con su plan de viabilidad, sino simplemente con el hecho de que estén generando una determinada conflictividad. Realmente, solo dos apuntes a la respuesta. Sí que sabemos, por ejemplo, que en el caso del Reconquista sí participó en la Sociedad Regional de Promoción. Y luego usted ha comentado en un par de ocasiones la viabilidad de esas empresas, de esos proyectos. En algunos casos, quiero decir, no estamos hablando de hacer una inversión, una participación de capital social suicida. Es decir, en algunos casos esas empresas son viables y simplemente hay una decisión detrás de un empresario que decide simplemente irse. Y esto lo estamos viendo día a día. Por lo tanto, no es un planteamiento simplemente, no es el planteamiento de un deseo de, bien, necesitamos que alguien invierta una ayuda en algo que probablemente no sea rentable, sino que estamos hablando de proyectos viables y tenemos el ejemplo que le ponía hace un segundo. Reconquista. Si me permite, voy a pasar al tema de innovación. Veo que voy mal de tiempo, bastante mal. En realidad, quería hablar del modelo de innovación y apoyo al I+D+I en Asturias, que consideramos absolutamente obsoleto a día de hoy. Y creemos que le faltan los más elementales criterios de eficiencia. No hay sinergias, no hay un modelo de gobernanza, se echa en falta transparencia en el planteamiento y en la toma de decisiones también. No se conocen los criterios de evaluación y, hasta donde sabemos, no se miden los resultados tampoco. Siempre hablamos de que se pida a las empresas que planteen alternativas en los modelos de gestión para mejorar la calidad, aumentar la competitividad, modernizarse. Y yo creo que tenemos que mirar a la Administración y aplicarnos esa misma receta. Los datos dejan en evidencia el desplome en la inversión del sector público y privado en Asturias en I+D+I, que pasamos de 311 millones a 136, un desplome de un 56% entre los años 2006 y 2013. La reducción del número de empresas innovadoras de casi un 16% en el mismo periodo y el descenso de casi un 6% en el número de trabajadores y de casi un 9% en el número de investigadores. Mientras que, al tiempo, había comunidades autónomas en España donde estos números aumentaban. Y en relación a esto, yo quería hablar de la estrategia de especialización inteligente RIS3, a la que hacen referencia constantemente desde el Gobierno. El presidente del Gobierno en la sesión de investidura, el consejero de Presidencia el viernes pasado en esta misma sala. Sin duda, esta estrategia supone una obligación y una oportunidad para nutrir de fondos europeos en esta materia a nuestra comunidad autónoma.
Sin embargo, nosotros consideramos que el plan que se ha presentado desde Asturias ha supuesto un mero trámite administrativo para pasar el corte y acceder a unos fondos de cohesión a los que tendríamos derecho. Ni siquiera pasamos la evaluación previa en la comisión. Es un dato que conocimos gracias a la página web del IDEPA. Alguien colgó un informe que parece que no debía de estar ahí. Ya se ha retirado a lo largo del verano, desde que nosotros lo comentamos en la sesión de investidura. Ahora no se puede encontrar. Ahí hacía la comisión más de 20 recomendaciones sobre deficiencias y dudas que parecen de sobra conocidas en Bruselas, cuando literalmente usaban un término sonrojante como el de sospechosos habituales a la hora de referirse a las empresas innovadoras contactadas en nuestra comunidad autónoma para elaborar el plan para Asturias. Este término, expresado así en un documento oficial, resulta sorprendente. Y por eso, insisto, no nos resulta sorprendente que se haya retirado ya de una página web pública. Y, desde luego, constata para nosotros que no es posible crear planes de empleo. No es posible crear planes donde solo algunas empresas elegidas tienen derecho a opinar en materia de innovación. No contamos con más información sobre el estado de esta solicitud. Por lo tanto, me gustaría saber si pueden comentarnos en qué punto está y, sobre todo, si tienen pensado mejorar y actualizar el RIS3 y, sobre todo, cambiar el actual modelo de gobernanza. Gracias. Sí, bueno, a ver. No sé muy bien de qué solicitud se está hablando. La RIS3 es un documento que está requisito previo para el programa FEDER, y el programa operativo FEDER está aprobado. Entonces, no sé muy bien qué es lo que está pendiente ni de qué solicitud se está hablando. Sí, no, yo le comentaba, estaba pendiente en el mes de junio y había una solicitud de información. Desde entonces no hemos tenido más acceso a información pública, al menos sobre la solicitud. Por eso le pregunto. Usted dice que ya está aprobada. El programa operativo del FEDER, que yo creo que es de lo que estamos hablando, está aprobado. Y eso, la estrategia también, y yo entiendo que supongo que estamos hablando de esto. Entonces, sí, yo entiendo que sí, que es la estrategia de especialización inteligente, es requisito, digamos, de ese programa y está aprobado el programa operativo del FEDER. En cuanto a la forma de dar ayudas y demás, mira, hay una serie de valoraciones que no voy a entrar porque, bueno, la verdad es que ni siquiera me acuerdo muy bien de todas ellas, ¿no? Pero que en cualquier caso no son cuestiones programáticas. Lo que sí le puedo asegurar es que las ayudas que da el IDEPA son por convocatoria, son públicas, hay libre concurrencia, hay evaluación a cargo de funcionarios, hay transparencia en la adjudicación y hay un consejo rector en el que no solamente está presente el Gobierno, sino que están presentes también empresas y agentes sociales. Por lo tanto, yo creo que es un proceso transparente en el que yo no tengo al menos conocimiento de ninguna irregularidad y que encarecidamente le invito a usted a que, si lo tiene, lo ponga en conocimiento de la Fiscalía, porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Yo no lo tengo y es lo que le puedo decir. Si usted lo tiene, por favor, denúncielo, llévelo a la Fiscalía y está bien que le saquemos jugo que se pueda, permítame la expresión, en el ámbito de un debate parlamentario, pero también que, como corresponde a su obligación como ciudadana, lo lleve y lo denuncie. Y a eso la invito y se lo agradeceré, además, porque cualquier cosa que nos ayude a mejorar el procedimiento será bienvenida. Le recuerdo, le repito, que solamente estoy repitiendo las recomendaciones aparecidas en el informe que la Comisión remitió en este caso creo que al IDEPA, y el IDEPA publicó en su página web, en todo caso. Si puedo continuar con la siguiente pregunta. La escasa capacidad en materia de innovación mostrada por el anterior equipo de Gobierno se extiende a los planes locales, que no dejan de ser un cúmulo de acciones separadas a nuestro entender. Un ejemplo es el convenio firmado en mayo de 2014 con ArcelorMittal por 40 millones de euros al 50% para impulsar la I+D como empresa tractora, y que alteraba, a nuestro entender, los fines presupuestarios de impulso de la innovación, porque el convenio no es público y no se conocen, por tanto, su alcance ni condiciones. Corrijo, no era público. No sé si en este momento lo es y no hemos podido encontrarlo. No se establecían mecanismos para cuantificar el efecto tractor sobre el tejido de Asturias y no se medían sus resultados ni existía una estrategia al respecto. ¿Tienen ustedes previsto hacer público este contrato si no lo es ya?
Y en aras de la transparencia, nosotros les solicitamos conocer y hacer pública la relación de todos los convenios singulares de la Administración firmados con empresas hasta la fecha en materia de innovación. Y, por otra parte, querríamos saber cómo se está asegurando el cumplimiento de los objetivos para los que se firmaron estos convenios. Gracias. Sí, a mí no me consta que no sean públicos estos convenios. O es posible que haya encontrado alguna dificultad en acceder a los mismos y, bueno, veremos si se puede subsanar, pero en principio no me consta que los convenios no sean públicos. No creo que haya ningún problema en ese sentido. De todas formas, como hablamos siempre de cuestiones programáticas, lo que le quiero decir es que nuestra disposición es que haya total transparencia y no hay ningún problema en que estas cosas sean públicas. Nos preocupa su posición respecto a la investigación básica, ya que apostar exclusivamente por la investigación orientada a demanda puede parecer que da buenos resultados a corto plazo, pero hipoteca el futuro de la innovación en Asturias. El Principado y la Universidad de Oviedo han protagonizado en los últimos años algunos de los episodios de enfrentamiento y desafección más evidentes de todos los tiempos. La universidad ha visto reducido su presupuesto de los casi 230 millones de euros que tenía en 2010 a los 195 del año 2014. Lo que supone un recorte del 16% del presupuesto en 4 años. O lo que es lo mismo, una pérdida de casi 35 millones de euros. La carga de estos recortes ha caído en los estudiantes, que han visto aumentar las tasas de segunda y sucesivas matrículas, y docentes e investigadores que veían reducidos sus recursos mientras aumentaba su carga lectiva. El Principado, a nuestro entender, ha despreciado sistemáticamente la importancia y el papel que una universidad debe jugar en una sociedad del conocimiento. Nos ha hablado también de que la competitividad no debe hacerse de la mano de la devaluación salarial, sino aumentando la productividad, con inversión en educación y nuevas tecnologías. Y luego nos ha detallado alguna medida en relación con la FP. La Universidad de Oviedo no se encuentra actualmente entre las 200 mejores del mundo y ya casi nadie habla de convertirla en una universidad puntera a nivel nacional, debido a la pérdida de recursos en los últimos años. Hoy le hemos oído que, sin abandonar la I+D+I, hay que centrarse en la innovación más que en otras partes, y nos ha parecido entender que apostaba por la investigación en el sector empresarial y aplicada frente a la investigación básica. En investigación, las medidas a corto y largo plazo han de ir de la mano. Nos gustaría saber si esa inversión en educación que promete la considera compatible con la reducción en la financiación en la Universidad de Oviedo, con un claro empeoramiento de los medios y una sobrecarga de la carga docente. También querríamos saber cuál va a ser exactamente el papel que desempeñe la Universidad de Oviedo en su política de I+D+I. ¿Qué medidas específicas van a poner en marcha para conseguir que la universidad esté entre las mejores del mundo, si esto tienen entre sus objetivos? Y creo que nada más. Son unas cuantas cosas. Intentaré responder y, si no, me lo repite, por favor, para que no se quede nada. Respecto a la investigación básica que decía, yo no he dicho exclusivamente innovación ni investigación aplicada, he dicho priorizar. Y repito, priorizar. Me ratifico en que debemos priorizarlo. Tenemos recursos, iba a decir escasos, pero eso sería benévolo. Tenemos recursos muy escasos para la I+D+I. Y cuando se tienen recursos muy escasos, además de generar investigación básica, que algo hay que mantener, lógicamente, ¿no? Que no es algo que no podemos abandonar, porque además también hay investigadores de investigación básica que no se pueden de repente interrumpir su labor ni su tarea, pero es evidente que más que invertir en investigación básica intentando aportar algo a medio o largo plazo al futuro de la humanidad, tenemos que priorizar un poco e invertir en innovación e investigación aplicada para aportar algo, no a medio y largo plazo, sino al plazo más corto posible, y no tanto al futuro de la humanidad como al futuro de nuestras empresas y nuestro tejido productivo. Dígame que soy egoísta, pero esa es la opción cuando hay que priorizar unos recursos que son escasos y se tiene una responsabilidad, yo diría, más que perentoria, casi dramática, con un tejido económico, con unas empresas, con unos trabajadores con un elevadísimo nivel de desempleo, ¿no? Y la priorización pasa, sin lugar a duda, por ahí. No creo que yo sea sospechoso, viniendo de donde vengo, de querer maltratar a la universidad. Al fin y al cabo, soy profesor universitario en ejercicio hasta hace un mes. Y, sin embargo, pues efectivamente la universidad ha visto disminuir su presupuesto, pero también le tengo que decir que este año se ha aumentado el presupuesto de la universidad
veo sonreír a la diputada López Ares porque, sin lugar a dudas, es fruto del pacto presupuestario, está dentro de los acuerdos presupuestarios para este año con el Partido Popular, pero ha habido un incremento del presupuesto de la universidad. Me estoy adentrando en un terreno que no me compete, porque hablar de investigación sí puedo hacerlo, pero hablar de financiación de la universidad seguramente menos, pero que los recursos de la universidad no están tanto ni solo condicionados por el presupuesto del Principado, sino también por la bajada de matrículas, de ingresos de matrículas, que usted quiere seguir bajando o congelando al menos. Se ha congelado la primera matrícula, vuelvo a meterme en un terreno que no es mío, pero ya que lo menciona, se ha congelado la primera matrícula cuando en la mayor parte de las comunidades ha subido considerablemente, y desde hace años, porque esta política no es nueva, llevamos años congelando la primera matrícula, ha subido bastante también la primera matrícula, y aquí nuevamente se vuelve a priorizar. Ante la opción de congelar algo si puedes, pues se optó por la primera matrícula, y yo también lo entiendo, ¿no?, en parte, y por una subida razonable en las demás. Como digo, algo muy diferente a lo que han hecho otras comunidades autónomas y que es fruto, lógicamente, de una situación presupuestaria, ¿no? También ha hablado de la FP, no es, salvo muy marginalmente, digamos, competencia de esta consejería, y digo marginalmente porque sí que tenemos competencias en relación a la FP dual en la modalidad, digamos, del contrato de formación y aprendizaje que nosotros financiamos e impulsamos, y vamos a seguir trabajando en ello. Y, bueno, tampoco le puedo decir mucho más en este sentido. Evidentemente hay que seguir financiando investigación básica, no es la prioridad, porque estamos en una situación realmente difícil económicamente hablando, y hay otra prioridad, y lo asumo, es nuestra opción, sí lo es. Quizás, como digo, es una opción, si quiere, egoísta, no egoísta personal, sino egoísta para Asturias, que es optar por aquello que nos puede dar mejores retornos en el corto y medio plazo. Es una opción y es la nuestra, pero insisto, sin abandonar la investigación básica. Hay una línea que salió recientemente para grupos de investigación, se prolongará 3 años, hay dinero también para investigación básica y seguirá habiendo dinero para investigación básica. Señora diputada, le quedan 3 minutos. Gracias, señor presidente. Voy a tener que seleccionar entre lo que me queda. Me quedan unas cuantas preguntas. ¿Usted considera, bueno, en primer lugar hay que partir de una premisa que alguna gente tenemos clara, otras personas probablemente no. ¿Usted considera que la existencia de redes clientelares y corrupción está limitando el dinamismo económico en Asturias? ¿Y en cuánto evalúan el coste de la corrupción en Asturias y qué medidas van a poner en marcha para frenarla? Seguro que la corrupción, no en Asturias, sino en todo el mundo, tiene efectos económicos. Seguro. La corrupción, pues bueno, es un mal inherente casi, evidente. No quiero decir con eso que no deba ser combatido. Quiero decir que es casi, y no es radicable en su totalidad, a los sistemas políticos, y afecta al sistema económico aquí y en todas partes. Dicho eso, no hay ninguna razón que me haga pensar que aquí nos afecta más que en otros sitios. Ninguna en absoluto, todo lo contrario. Más bien, las hay que me hacen pensar que nos afecta menos que en muchos otros sitios. Estimación ni la tengo, ni me merecen ninguna credibilidad las existentes. Yo sé que ustedes han manejado en algún momento una estimación de 800 millones de euros, algo así me parece recordar, no querría poner en su boca palabras que no lo son, ¿no? Pero creo que en algún momento han manejado estimaciones del orden de 800 millones de euros el coste anual de la corrupción en Asturias. Me parece absolutamente desorbitado, desproporcionado y difícil de justificar, ¿no? Y en cuanto a las medidas de lucha contra la corrupción, primero, comprenderá que no son propias de mi consejería, pero no tengo ningún problema en decirle las medidas fundamentales de lucha contra la corrupción, pues son las mismas que habrá dicho el consejero de Presidencia el viernes pasado y que están en nuestro programa electoral, y básicamente son la transparencia. Lo mejor que pueden hacer las instituciones públicas para luchar contra la corrupción es la transparencia de ingresos, de procedimientos, de resultados, la evaluación de las políticas públicas, bueno, y a partir de ahí. Gracias. Voy a aprovechar el tiempo que me queda. Es cierto que una de las preocupaciones de la sociedad asturiana es la gestión realizada por las fundaciones y empresas públicas, y precisamente por convertirse en muchas ocasiones en
en lugares donde hay sombras en la gestión, que es lo contrario a lo que usted está diciendo que debemos hacer para combatir la corrupción, y en lo que estamos de acuerdo, la transparencia. Nosotros, bueno, ya lo saben, y en el proceso de investidura nosotros recordamos cómo algunas entidades están siendo investigadas por la Fiscalía. A mí me gustaría, en concreto, a usted preguntarle a la vista del informe de la Sindicatura de Cuentas sobre GIRPA, sobre gestión de infraestructuras públicas del Principado, ¿qué medidas ha tomado su consejería hasta la fecha o qué medidas va a tomar usted? A ver, como sabe, ahí ha habido, ya podríamos llamar, irregularidades administrativas que están puestas en conocimiento ya de la Fiscalía y estamos a la espera de ver cuál es el resultado. Respecto al resto de cuestiones que me menciona, pues se están mirando, pero en principio y de momento, ya veremos, no hemos detectado nada ilegal, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De momento, respecto al resto de cuestiones, no hemos detectado nada ilegal. Como digo, estamos analizándolo y ahora mismo tampoco tengo más que decirle, salvo reiterarle nuestra voluntad, y si quiere la mía personal, ¿no?, de abordar de cara cualquier problema que pueda tener que ver con la corrupción, sin ningún otro tipo de prevención, como le digo, de ningún tipo, y hasta sus últimas consecuencias. Y tampoco le puedo decir mucho más. Ya ha consumido la hora, le ruego vaya finalizando. Quería hacerle una última pregunta, y es sobre la regasificadora, que usted ha dicho que una vez completada la conexión Musel-Llanera va a intentar su apertura. Yo recuerdo una comparecencia aquí mismo de Julio Lago, profesor de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León, que decía que incorporar en este momento más capacidad de generación, más potencia instalada, conociendo este mercado eléctrico, que en aquel momento estaban en unos niveles más que aceptables para atender la demanda, no tenía mucha lógica económica, no tenía sentido. Dice, trato de hacer unos diagnósticos desde el plano profesional, como economista o como persona que ha estudiado el sector eléctrico desde hace ya un tiempo. Incluso respecto a las plantas de regasificación, creo que hay otro dato que es necesario que se conozca por la opinión pública, y era el relativo a la realidad de las plantas en el país. Y hablaba de un informe de Enagas de 2007 que ponía de manifiesto los datos oficiales, que ponía de manifiesto la situación de esas plantas. Y decía, el país tiene plantas de regasificación en Barcelona que está utilizada el 30% de su capacidad nominal, Huelva al 42%, Cartagena al 29%, Bilbao al 54%. Y así con una serie de plantas, de otras plantas en el Estado español. Y dice, ustedes lo sabían, yo les digo, ustedes lo sabían y no les hicieron caso. Se gastaron 380 millones de euros en una obra que no ha podido entrar en funcionamiento de momento. Más aún, les sirvió para justificar la ampliación del Musel, que algunos consideramos otro dispendio. Ustedes dijeron en 2012 que iban a trabajar por conseguir la autorización. Y 3 años más tarde, esos 380 millones los estamos pagando todos a través de las facturas del gas y de la luz. Se me ocurren muchos usos más útiles para esos 380 millones de euros que probablemente habrían evitado que estemos donde estamos. Pero lo que me gustaría saber es si tienen algún plan para esa regasificadora o, lo que es mejor, si alguien va a asumir responsabilidades políticas por esta decisión en su momento de construcción de esta planta. Gracias. A ver, es que son bastantes cosas, ¿no? Que sobra capacidad instalada y que no tiene sentido instalar más capacidad en redes de gas, cierto, ahora mismo no tiene sentido, pero esta capacidad ya está instalada. Entonces, es lo primero que teníamos que tener en cuenta, ¿no? La regasificadora ya está, como usted bien ha dicho, a Enagas ya se le retribuye por ella porque forma parte de la infraestructura básica del sistema gasista, o como se diga exactamente los términos concretos, que me lo sé, no es mi campo, pero vaya, que ya se retribuye por ella, y nosotros lo que queremos es que entre en servicio, porque que entre en servicio no nos va a costar en principio tampoco mucho más dinero, es decir, y ya que está, y eso sí que nos sirve, ¿no? Nos serviría porque
daría servicio, pues por ejemplo, el abastecimiento de Gijón, de Asturias, daría tráficos para el puerto, generaría empleo, y ya que está ahí, pues lo que no entendemos es por qué una capacidad que está instalada en Asturias y que ya está hecha y que ya está pagada, como usted dice, no se utiliza, y en cambio sí se utilizan otras, ¿no? Entonces, en ese sentido es por lo que reclamamos que entre en servicio la regasificadora. Siempre se dice que los economistas somos muy buenos haciendo análisis a toro pasado, pero por lo que veo no tenemos la exclusiva, ¿no? Efectivamente, si hace unos cuantos años todos supiésemos la crisis en la que íbamos a estar, el parón de los ciclos combinados y demás, no hubiese sido razonable plantear una planta de regasificación en Gijón. Pero se planteó un momento en el que había proyectados bastantes centrales de ciclo combinado en Asturias, que generaban empleo, inversión, bueno, que eran parte de nuestra actividad económica y para las cuales la regasificadora pues era fundamental, ¿no? Para asegurar el suministro a una actividad económica tradicional y propia de nuestra región, como ha sido siempre la generación eléctrica, ¿no? Evidentemente ahora, como le decía antes, a toro pasado, si usted me da a elegir entre haber hecho esa planta, que veremos también en el futuro, ¿no? Porque igual que en su momento pudimos equivocarnos visto ahora, a lo mejor resulta que acertamos visto dentro de 10 años. Es decir, las valoraciones siempre dependen del momento en el que se hacen, ¿no? Pero bueno, es posible que sí, que si tengo que hacer la valoración en este mismo momento, esos 300 y pico millones de euros los hubiésemos podido dedicar a otra cosa. Como digo, esa es una valoración hecha a toro pasado y entendemos que lo que ahora tiene sentido es que, hecha la inversión, se utilice. Gracias. Solamente un apunte. Este profesor de Economía daba este informe... Llevamos 1 hora y 10 minutos. Vale. En 2008. Ha solamente sido el eso, grupo que gracias. más tiempo han consumido. Así que, gracias, consejero, y gracias, señora diputada. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente. Agradecer al